me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que traigo es reparar una cortacésped que no arranca. ¡Comenzamos! Otro vídeo. Bueno, el primer paso más sencillo que hay que hacer es comprobar si en la bujía no llega corriente, si es problema de la bujía o es problema de la bobina que genera la corriente. Y el segundo paso que voy a hacer, más fácil, es limpiar el filtro de aire. Haremos esas dos cosas y veremos si arranca. Pues bien, voy a intentar arrancarla para que veáis que no arranca, imposible. Y lo primero que voy a hacer es quitar la bujía y comprobar si tiene chispa o no. Para realizar esta comprobación es tan sencillo como desenroscar por completo la bujía, la conectamos a la pipeta y todo esto los unimos a una parte metálica de la misma cortacésped. Al intentar arrancarla, la bujía debe de dar chispa con la parte metálica de la cortacésped. Y como veis en la imagen, después de intentar arrancarla, la bujía no da chispa ninguna. Entonces procedemos al cambio de la bujía nueva, ya que seguramente esta será la culpable de que la cortacésped no arranque. Una vez cambiada, vamos a intentar arrancarla a ver qué tal. Y por fin, aunque con algo de humo, ya nuestra cortacésped arranca. Es normal que salga este humo, ya que anteriormente hemos intentado arrancarla y no ha sido posible. Y mientras arranco nuevamente la cortacésped durante un rato, os animo a que os suscribáis al canal, le deis a la campana para que estéis alerta de todos mis vídeos y me deis un buen like si os gusta. Deciros también que este verano haré varios vídeos de jardinería y su maquinaria. Seguidamente le voy a hacer otro pequeño mantenimiento que se hace muy rápido con el compresor de aire, que es limpiarle el filtro. Como veis en la imagen, quitar el filtro de aire es bastante fácil. Limpio muy bien donde va alojado porque siempre algo de polvo puede quedar en los bordes. Seguidamente con la pistola de aire a presión le damos al filtro y después lo colocamos. Y una vez que tengo mi bujía cambiada y mi filtro de aire limpio, arrancamos la cortacésped y ahora va perfecta. Bueno, y antes de terminar el vídeo, vamos a colocar la pegatina de Bricoglobal Toledo en nuestro panel de canales amigos. Es un canal muy parecido a este, donde encontraréis solución a muchas reparaciones y en el que os aconsejo que os paséis por él y os suscribáis. Vamos a colocarla. Bueno amigos, y de esta manera tan fácil hemos solucionado el problema, ya que hemos tenido suerte y no teníamos problema de carburación. En ese caso tendríamos que haber desmontado el carburador y haberlo limpiado. Pero como el problema lo teníamos principalmente en la bujía, pues la hemos cambiado, le hemos limpiado un poquito el filtro del aire y como habéis visto arranca perfectamente. En próximos vídeos de cortacésped le voy a hacer una revisión más profunda, cambio de aceite, engrase, desmontaje de piezas y todo poco a poco lo iremos viendo. Bueno, pues como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós.